Ahora, Mira, pero... Sí, dígame. No, es que yo creo que es necesario conversar ahora con César Parra, de hecho, que es experto en fenómenos paranormales, con quien a mí me ha tocado conversar y compartir, y por lo mismo sé de la experiencia que tiene acabada al respecto en estos casos. Y lo primero es saber cuál es tu impresión, qué crees tú que está sucediendo en la casa de Puerto Montt. Claro, y con respecto a esto que estamos hablando, después vamos analizando... Sí, mira, básicamente, chicos, lo que yo creo que está pasando en Puerto Montt es un fenómeno muy inusual llamado poltergeist, que se da en promedio más o menos en este país, somos un país pequeño. Es el fenómeno clásico que vimos en la película. El fenómeno clásico, claro, que ocurre una vez cada 10 años promedio, etcétera. Aquí no hay presencia del diablo, no hay presencia de espíritus de personas fallecidas. A ver, acá te hago una pregunta, perdona que te cosa. interrumpa para ir haciendo el Sí, por diálogo. favor. Mira, tú dices un fenómeno que se da cada 10 años. Más o menos promedio. ¿Por qué? ¿Eso es porque la historia lo ha determinado así? Claro, lamentablemente no lo podemos analizar desde el punto de vista de la ciencia, pero sí de la experiencia. Ok. Y han ocurrido fenómenos Cada como 10 años en nuestro país. solamente en nuestro país promedio, más o menos cada 10 años. Colina 1998, Crucero Laromo 1984. Y claro, como te digo, es un fenómeno que dentro de lo caótico que es, tiene una cierta lógica. Estamos hablando del tema de la caída de los objetos. Noten lo primero, el sacerdote dice el tema de la galleta, etcétera, el tema de las cosas que caen, pero nunca daña a nadie. Nunca daña a nadie, nunca Pero va a dicen, dañar a pero nadie. ellos dicen, no, ojo, porque ayer la dueña de casa salió describiendo que uno de los carabineros que llegó cuando ella llamó dentro de su desesperación, que no sabía a quién llamar, llegó el carabinero, le empezó a relatar lo que estaba ocurriendo adentro de la casa, y el carabinero se reía y de repente le llegó un palo en la cabeza y le llegó un cuchillo por la espalda que gracias a que él estaba con chalecos antibala, no le hizo daño. Claro, por eso te digo. Pero la entidad pero lo que yo voy, perdona César, mi incredulidad al respecto, pero es como, vuelan cosas con fuerza direccionadas hacia unas personas, o de repente, ¡pum!, se cae algo de un mueble, ¡pum!, se cae otra cosa del mueble, se abre un poquito la puerta, porque es muy diferente que estén volando las cosas por los cielos, a que de repente se caiga una taza de un mueble. Y la cámara nunca está en ese momento. Mira, el fenómeno tiene una característica burlona. Eso es un hecho. Es así siempre. Así siempre. Nunca va a haber una cámara justo en el momento para ver caer estas cosas. Ya. Yo lo primero que haría sería efectivamente marcar las cosas que están cayendo con un plumón para saber si vuelven a caer nuevamente, de qué casas son, porque efectivamente a mí me llamó la atención un momento cuando la señora ayer dice, la dueña de casa dice, a nosotros ya no nos queda nada, porque en el fondo todo ha sido roto o se ha perdido. Y cae justamente nuevamente un objeto que es de la hija, que creo que, bueno, vive en una casa cercana. Sí. ¿Ok? Entonces, como te digo, y respecto a tu consulta, Catola, el poltergeist puede actuar al revés. Puede efectivamente haberle tirado el cuchillo en la cabeza al carabinero y el palo, bueno, en el cuerpo. Claro. Pero de algún modo esta cosa sabía que el carabinero andaba con un chaleco antibala y sea, que no no es le para iba a hacer dañar. daño. Jamás en la historia de la humanidad ha habido un caso donde un poltergeist haya matado a alguien, ponte tú. Que haya dejado herido, Pero bueno. O que haya perdón, heridas graves. Pero existe, sé que Felipe tienes una pregunta No, muy totalmente. interesante. Sí. Pero lo que pasa es que ayer hablábamos de este tema y mucha gente después en la calle me comentó, me dijo, ¿pero qué hay de verdad de estas figuras o de estos sucesos que en realidad pasen a llevar a la gente, que la empujen, que la maltraten? Porque, bueno, uno lo ve en las películas de repente, que ve estas escenas donde supuestamente hay un espíritu que está agarrando a la niña y la tira para acá y la tira para allá y le pega contra la pared. Eso puede pasar, o sea, esa entidad se puede hacer tan violenta con una persona o generalmente son, como lo dices tú, con cositas que ella sabe que no van a hacer daño. Mira, eso es lo que hace inusual este fenómeno. De hecho, no estamos hablando, por ejemplo, la típica casa embrujada donde efectivamente tú ves una sombra por el rayo del ojo. Claro. Estamos hablando de violencia paranormal y efectivamente el tema de los objetos que vuelan. También las personas pueden ser empujadas. De hecho, hay una imagen de un perro donde efectivamente este perro también es empujado y esa imagen se ha visto. Muero. Hay Me una muero. acción física y eso es lo que diferencia este fenómeno. A ver, la fotografía, Felipe, tú querías... Sí, Carlos López nos mostró una fotografía que se tomó en el día de ayer de al frente de la Ahí está. casa. Ya. Y donde en el sector central, si Ahí la ustedes estamos. alcanzan a ver, es una imagen blanca. Claro. No muy clara como los focos, por ejemplo, que están más hacia la izquierda de la pantalla. Eso que está ahí, César, bajo tu experiencia, ¿qué podría ser? Porque en medio en que se reanudan todos estos hechos paranormales, está esta fotografía donde está una gran cantidad de personas,
pero aparece esa imagen en la foto. Mira, sería desgastante tratar de ver efectivamente si es una forma humana o no. Yo lo que veo ahí efectivamente sí es un vortex, hay una energía ahí, está indicando un punto, está Hay diciendo una estoy energía. aquí. Hay Para una ti hay energía. una energía. Absolutamente, o sea, de hecho, frente a todos los intentos de gente que ha tratado de decir que esto es un fraude, que es un intento de desviar la atención de otros temas, yo le doy credibilidad al fenómeno, absolutamente. Así es. ¿A Absolutamente. tú te ha tocado enfrentarte a fenómenos parecidos? De hecho, sí, me tocó estar en Colina en 1998 en un poltergeist que incluso fue más mediático que este. Ya. Ojo, no era verdad eso, porque ayer algunos decían que esto era la primera vez que en Chile se tenían registros fílmicos de algo así. No, en 1998 en Colina todos los canales fueron, todos los ¿Era una canales casa? ¿Cómo grabaron. era? No, es que yo no me recuerdo. ¿Ustedes Bueno, en se ese recuerdan? caso, efectivamente también, el mismo escenario, cosas que volaban por el aire, esta peregrinación de mediums, sacerdotes, etcétera, que iba al lugar. Yo esperaba que pasara un poquito el boom mediático, fue unas cuantas semanas después, y efectivamente pude constatar que todavía quedaban fenómenos residuales. Me acuerdo que estábamos hablando con el dueño de casa, de repente caía una piedra, etcétera, una taza se movía. Y estábamos, bueno, la clave del fenómeno poltergeist es siempre hay un adolescente o una persona que está bajo mucho estrés y angustia. Siempre cuando hay un adolescente, o sea, la tradición nos dice eso, este fenómeno estalla, por decirlo así. Yo te aseguro ¿Por qué? que es... Mira, te pongo un ejemplo. Estados Unidos, siglo XIX, hay un caso clásico que es La bruja de los Bell, que de hecho fue llevada al cine hace algunos años. Donde efectivamente la niña menor de la familia sufría una situación de abuso por parte del padre, y eso llevó a que de algún modo algo estallara en ella en la pubertad en forma de una entidad autoconsciente muy poderosa que ellos mismos denominaron la bruja de los Bell. Y efectivamente, bueno, también lo mismo, objetos que volaban, aportes, como se les llama, estas cosas que caen, Aportes. aportes, a estas cosas que caen de la nada, etcétera. De hecho, me preguntan, y yo creo que también es bien necesario aclararlo, definir bien qué es el fenómeno poltergeist, porque el fenómeno poltergeist no es un fantasma, Sí. no es el diablo. Está asociado un poco a la película. ¿Qué? No es un Quienes la vimos, fantasma, no digamos. es el diablo, claro. Te ¿Qué es, explico. entonces? El fenómeno poltergeist es un evento paranormal de mucha violencia, que por lo mismo, esto es casi matemático, a mayor cantidad de violencia desatada, menor es su duración. Y siempre el origen está anclado a un miembro de la familia, ¿ok? Generalmente Hay un adolescente. hay un adolescente involucrado. Mira. César, ¿por Con qué un la... paso de la niñez a la pubertad. por siguiendo decirlo eso así. y que tiene que ver también, me imagino, con la energía de los adolescentes. Claro. Y también un poquito graficado con la foto que nos mostraba Carlos López. La dueña de casa dice que esto comienza con que un día aparece una bolsa con excremento y tierra de cementerio. ¿Eso tiene alguna hilación? Lógica, ¿Tiene alguna lógica. lógica con el fenómeno que se desarrolló después? Claro que le habían No. hecho un trabajo. No creo que, Así. porque mira, el tema de la brujería también está aparte. Yo creo que esto no tiene nada que ver con el tema de la brujería. Nada que ver con el tema de la brujería. Esto tiene que ver, yo creo que los dados apuntan en este momento o al adolescente de la familia o a la señora María Urra, que igual está en una situación compleja y está en silla de ruedas, etcétera. Debe una haber una frustración, depresión, dices tú. una frustración involucrada, obviamente, y puede ser ella o el hijo adolescente los que están Pero generando eso quiere esto. decir que el hijo adolescente, porque bueno, ayer mismo, ahí estamos viendo las imágenes de cómo él mismo explica cómo empiezan a arder las cosas en su casa. Quiere decir que su frustración, su rabia, este paso de niño a hombre también. Claro, piensa que desconocemos su vida privada. Desconocemos su no vida sabemos- privada, claro. anda a saber tú, bueno, todos cuando somos adolescentes tenemos rabias y las hormonas nos tienen vueltos Sí, locos. Efectivamente. Pero Igual a puede plato, ser pero que no por él espíritu. mismo, Claro. sin quererlo, sin pensarlo, esto es sin su quererlo, ira se sin proyecte de tal querer. forma que esa energía queda contenida dentro de la casa. Así es, pero ojo, esa ¿Tanta energía energía tenemos? claro, Eso mismo me llama la atención. Estamos hablando de que efectivamente conocemos muy poco todavía de la parapsicología, pero sí te puedo asegurar que, claro, esto forma una entidad autoconsciente que está separada del niño, pero que a su vez es parte de él, ¿Ya? y que está generando este tipo de fenómenos de carácter burlón. Volviendo al tema del sacerdote versus la medio. Vale. ¿Ah? Esto de que yo, señora, hice un trabajo porque me he preparado para esto.
Y usted Lo me lo arreglo y funó. usted me lo echa a perder. funármelo. Claro. A ver, mira, yo lo que más lamento por la Hágase familia, cargo. y lo voy a decir, Dígalo. claramente. No, si estoy No, constatando pero los para eso hechos yo nada estamos. más. Lo que lamento es este desfile de mediums, de sacerdotes, de todo, gente que no tiene idea del tema. O sea, esto es a ver, suena duro decirlo, pero es un laboratorio exquisito para investigar, es un acontecimiento, así como cuando los astrónomos dicen, hay un fenómeno muy inusual que está ocurriendo. Para Claro, nosotros que eclipse nos gusta solar. este tema, es el momento de llevar máquinas, de poder investigar seriamente. Ahora bien, tienes que pensar lo siguiente, el sacerdote esto lo ve desde el punto de vista de su fe Sí. particular. Lógico. Y que él lo llama también. Claro, y que también lo relaciona con espíritus malignos, ojo. Sí. Lógico. Pero los poltergeist, perdón, ocurren en la India, ocurren en Japón, ocurren en China, ocurren en todas las culturas del mundo. Lo segundo, creo que tampoco esto no era un trabajo para la medium, ¿ok? Porque la medium tiene otro rol. Ella te puede contactar con los muertos, etcétera. De hecho, recuerdo que ella decía ayer, yo fui en la noche, me contacté con una persona fallecida de la casa, etcétera. Por supuesto que pudo haber sido, pero el tema es, cuando tú entres con el adolescente o con la familia a la casa, el fenómeno se va a desencadenar. Pero perdón, César, quiere decir que esto, si bien para ti, que eres experto en fenómenos paranormales, tienes tus máquinas, tus instrumentos, tus cosas para medir cosas raras que uno nunca va a llegar a entender, quiere decir que esto se trata de otra forma. Tú llegas con tu despliegue y logras entender la energía que se está proyectando, curarla, sanarla, eliminarla. No podemos, a ver, eso también es importante señalarlo. Esto va a decrecer solo. Ningún poltergeist se ha eliminado en el O mundo sea, el por un exorcismo no existe aquí. No corre, no sirve, Mira. lamentablemente. Es otro tipo de fenómeno. Esto va a decrecer solo, ya sea a medida que el adolescente vaya entendiendo su problema. Aquí lo que debería haber es un psicólogo serio que contenga a la familia, efectivamente, que empieza a tratar los problemas entre ellos. El y del poltergeist se adolescente. enoja, Es se molesta, superracional. se molesta con la presencia de todas estas personas que están desfilando por la casa. Absolutamente, yo creo que la entidad, al contrario, dentro de su carácter burlón, juega con ellos. Ya.